Buenas, soy el Pastor Vladi con un estudio más del Evangelio según Marcos. Hoy veremos específicamente la oración del Mesías. Muy bien, y vamos a empezar esta tarde. Antes de hacerlo, me gustaría decirle que si usted tiene alguna duda, alguna consulta, con toda la confianza del mundo, puede dejarla en los comentarios. Nos esforzamos en leerlos y estaremos intentando dar una respuesta. Pero también quiero aprovechar para invitarlo a que nos acompañe en nuestro canal de youtube.com/Visión de Femisco, en donde usted encontrará una lista de reproducción en donde seguramente hallará temas de mucho interés y que tienen que ver con la sinopsis del Evangelio que estamos queriendo transmitir. Con esto en mente, le invito para que oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que has compartido y lo que has decidido revelar hacia nosotros. Y esta ocasión pedimos que te manifiestes a cada uno de nosotros, que nos abras la Escritura y que podamos acercarnos aún un poco más este día a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, como es mi costumbre, vamos a iniciar con el repaso de siempre. Solo que esta vez sí es parte del tema, nos sirve para introducir el tema. La semana pasada, en el tema del Abba, lo enfocamos desde el mandamiento más importante, o desde el primer mandamiento, que es escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, el mandamiento de la unicidad. Y quiere decir que Dios, siendo uno, desde sus múltiples atributos o funciones, entonces toma la forma de un anciano de días, ¿verdad? Un anciano de días, el cual pronuncia una Torá, pronuncia una instrucción o una ley y pronuncia una profecía, las cuales establece, según el Salmo 119, para siempre en los cielos como una constitución. Luego de establecerla, Él se metamorfiza, se despoja de sus atributos de Dios Supremo y toma la forma de un hombre. Ya eso es lo que se conoce como el Hijo del Hombre, el que viene a heredar, o a hacer heredar, a convertir en herederos del reino de los cielos, de las cosas de Dios, o sea, la salvación más que cualquier otra cosa. Pero este Hijo del Hombre tiene una situación bien interesante, y es que viene subordinado a la palabra que Él mismo ha pronunciado y que se ha quedado en los cielos como una especie de constitución que rige las promesas y de alguna manera todo lo que Él venía a hacer. A esta constitución, a esta palabra, a esto que se estableció en los cielos, que es la Torá del Señor, o sea, la ley y los profetas, en el tiempo del segundo templo se le conoció como Abba, o el Padre. Y a esto es a lo que Jesús se refiere juntamente con Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento como Abba, o el Padre. Se refiere entonces a el conjunto de promesas que se establecieron, de procedimientos que se establecieron. Eso es lo que se conoce como el Padre, o Abba, en la época del segundo tiempo, y esto está del segundo templo, y esto está respaldado por la literatura judía de esa época, especialmente por algunos midrashim, algunos targumim, y por supuesto también lo está en un libro del siglo II como lo es el Zohar.
Los padres de la iglesia ignoraron esta información debido al antisemitismo que ya está operando, y al ignorarlo pues se perdieron de la riqueza de esto y eso llevó a otras cosas. Ahora, yo quiero analizar con usted una escritura de Hebreos, y que de alguna manera cobrará sentido leerla ahora que tenemos estos conceptos. Y el escritor de Hebreos está citando a un salmo. Entonces los vamos a ver juntos para ir comparando y para que vayamos haciendo conexiones importantes. Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice de la siguiente forma: por lo cual, al entrar el Mesías en el mundo, cuando Él hace su metamorfosis, Él dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando al Abba, a las promesas que Él, o a la constitución que Él mismo dejó en el cielo. Comparémoslo entonces con lo que dice en el Salmo 40, versículo 6, porque eso es lo que el escritor de Hebreos está citando. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Y luego, interesantemente, dice: me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has podido. Los salmos son mesiánicos. Y el primer enfoque para interpretarlos para nosotros debería ser a través de la obra del Mesías Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, note por favor que Hebreos dice: un cuerpo has preparado para mí, mientras que el Salmos dice: me has abierto los oídos. O sea, el escritor de Hebreos interpreta que al abrir los oídos, es tomar un cuerpo. Por supuesto, hablando definitivamente del Mesías. Y aquí ya empezamos a ver cómo lo que hemos venido hablando empieza a ser corroborado por la Escritura, y por qué está importante que nosotros nos situemos en el pensamiento de la época para conectar el mensaje original. Pero leamos el siguiente versículo, verso 6 de Hebreos. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Esa parte está cubierta. Versículo 7. Entonces dije: aquí estoy. Esto es el Mesías. Esto es el Cristo. Esto es Jesús. Esto es el Hijo del Hombre. Esto es Dios, el único Dios, disminuido y viviendo entre los hombres. Yo he venido. Y entre paréntesis dice esta escritura: en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y aquí Él está diciendo que su palabra es divina. Dios es su palabra, por supuesto. En el rollo se ha escrito lo que Él ha venido a hacer. ¿Y para qué viene Él? Para hacer la voluntad que Él mismo, pero es que no es otra persona, es Él mismo, en la función de Dios, ha establecido y que la puso en los cielos y que se le llamó Abba. Comparémoslo con los versículos 7 y 8 del Salmo 40. Entonces dije: aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu Torah está dentro de mi corazón. Jesús vino a cumplir la Torah. No vino a abolirla, no vino a, como muchos pretenden el día de hoy, decir que sí y que no. Él vino a cumplirla, y Él vino a demostrarnos cuál es la forma que Él espera que también nosotros la cumplamos. Pero aquí está muy bien explicado por el libro de los Salmos e interpretado por la carta de los Hebreos. Entonces lo que está ocurriendo, ¿verdad? El rollo, lo que está en los cielos, el Abba, lo divino que de la constitución de Dios que Él ha hablado con sus labios, fue lo que iba a regir a Dios mismo
cuando se disminuyera en su honra y tomara la forma de hombre. Con esto en mente, vamos a regresar entonces a algunos versículos de Marcos que ya hace 8 días en el estudio número 11 habíamos dejado diciendo que interpretaríamos en esta ocasión. Vamos pues a Marcos entonces. Marcos 1:35, primer versículo. Este fue el versículo que lo ocasionó todo. Este fue el versículo que de alguna manera nos motivó a hacer estos 3 estudios que van enlazados de la mano, ¿verdad? Este es el número 3. Y el primero eran los conceptos teológicos del siglo I. El segundo fue el Abba, un concepto teológico del siglo I, pero que habíamos de verlo en exclusivamente ese concepto. Y hoy el de la oración del Mesías. Marcos 1:35. Entonces dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Este momento en donde él sale es incluso antes del primer rayo de sol y tiene un término en el idioma hebreo. Creo que es el shaharit, creo yo. Y es un momento en donde se hacen las primeras oraciones, ¿verdad? Y Jesús, fiel a su costumbre de ir con las costumbres del pueblo, pues hace lo mismo a esa hora. Y él se levanta y fue a un lugar solitario a orar. Entonces, con todo el bagaje de lo que vimos en estos 2 estudios anteriores, vamos a interpretar este versículo, y lo primero que tenemos que hacer es echarnos un vistazo al verbo orar. ¿Qué entendemos nosotros por orar? Seguramente la mayoría de las respuestas irán en el sentido de pedirle a Dios. Algunos podrán decir exaltar a Dios, también eso es orar, ¿verdad? Pero más que nada, cuando nosotros estamos en alguna situación o en alguna circunstancia difícil, entendemos que es nuestra forma de expresarnos con Dios para que Él nos dé una respuesta. Y definitivamente que la oración muchas veces puede tener una respuesta. Pero en la Escritura, y es aquí donde deseamos profundizar, la oración no es tanto, decimos que orar es hablar con Dios, pero los únicos que hablan normalmente cuando oramos somos nosotros. Pero orar es mucho más que eso. La palabra orar viene del verbo hebreo palal, que quiere decir hacer juicio. Literalmente es lo que quiere decir la palabra oración. Y palel es ya un sustantivo compuesto que toma un tiempo en el hebreo que se llama itpael, que es un tiempo reflexivo, lo que podría decir que la oración es entrar a un juicio para hacer una reflexión. Y es precisamente lo que esto significa: entrar en un juicio con el propósito de hacer una reflexión y de alguna manera en esa reflexión poder nosotros tener una mejoría. Por eso es que cuando en el libro de Daniel encontramos lo que se conoce como la famosa oración de Daniel, usted ve a Daniel haciendo un diálogo con Dios diciendo: sí, nosotros hemos pecado, sí hicimos esto, sí hicimos aquello, porque él está haciendo un itpalel, está haciendo una oración, está haciendo una reflexión. Nos explicamos siempre por medio de la Escritura para mejorar el concepto. Le invito a que me acompañe a leerlo en el Salmo 106, versículo 30. Vamos a leer 2 versiones para que usted vea por qué es importante siempre, por lo menos, consultar más de una versión. Eso ya es un avance, pero mucho más importante que eso es la necesidad de ir al original. Y el original está en hebreo, y por eso los
que desean hacer teología deberían de tener un acceso al hebreo. Deberíamos de tener una inversión de tiempo para aprenderlo, porque la revelación fue dada en ese idioma. Salmo 106, la Nueva Biblia de las Américas, dice: entonces Pinhas, así era el nombre del nieto de Aarón, hijo de Eleazar, traducen ahí Fines, ya esto debería decirnos mucho. Mire cómo traducen el nombre de él, Fines. Su nombre era Pinhas o Pinhas. Dice: él se levantó e intervino y cesó la plaga. Y si usted lo lee exclusivamente en esta versión, usted dirá, bueno, a ver qué intervención hizo. Pero si usted recuerda, en el libro de los Números hay un momento específico en donde las mujeres de Midian y de Moab empiezan a tener una perversión con los hijos de Israel, una seducción con los hijos de Israel, y los hijos de Israel se pervierten, y ese día, ese asunto es conocido como el asunto del Baal Peor, por consejos de Balaam, Bilam en hebreo. Estas mujeres seducen a los hombres de Israel porque sabían que el pecado de la inmoralidad sexual podría tener repercusiones que debilitarían al pueblo y lo harían atravesar mucho sufrimiento. Y al hacer eso, pues se forma una plaga en Israel. Murieron decenas de miles de personas en esta oportunidad, y mientras la matanza estaba ocurriendo, Moisés, Aarón e incluso Pinhas están a la orilla de la tienda de reunión, y de pronto uno de los príncipes, una de las personas que ha recibido un nivel de autoridad en Israel, de la tribu de Rubén, me parece que era, o de la tribu de Simeón, no recuerdo muy bien, entra de la mano de una princesa midianita, y la Biblia narra, esto es en Números, cómo Pinhas toma su lanza, y mientras ellos están en el acto de la inmoralidad, él llega y los atraviesa a ambos, y dice la Escritura que esto acabó con la ira del Señor. Y a eso es lo que se está refiriendo la Biblia aquí cuando dice que se levantó e intervino. Pero nuevamente, esto no deja una sensación clara de qué fue lo que ocurrió, y por eso es necesario ir al hebreo. Sin embargo, las Biblias Reina Valera traducen muy acertadamente esto de la siguiente forma. Por eso le invito a que me acompañe a leer. La Reina Valera 60 dice: entonces se levantó Pinhas, Fines, e hizo juicio. Ba'it Palal hizo juicio, y se detuvo la plaga. Mucha razón tiene el adagio popular que dice que no oramos para cambiar la opinión de Dios, sino para cambiar nosotros mismos. Pinhas hizo un juicio con la acción obviamente, y no voy a entrar a explicarlo porque pareciera un arrebato de cólera, pero el Salmo está explicándolo de una mejor forma. Él estableció un juicio, él declaró, dice la Biblia, que se encendió en su mente esta situación, y él entendió que esas personas eran dignos de la pena capital, y por eso es que él va y la ejecuta nuevamente. Pero curiosamente, y es lo que estamos tratando de demostrar acá, es que eso que él hizo, ese juicio que él hizo, es lo que quiere decir la palabra oración en hebreo. La oración, pues, hacer un juicio. Debiéramos de entenderla como un diálogo de reflexión entre nosotros y nuestro Dios, donde la rendición, la confesión, es lo más importante, mucho más que hacer que Dios escuche cada una de nuestras peticiones, empezando porque ya Dios las conoce. Y a veces por eso no nos funciona acercarnos a Dios así, a pedirle solamente, porque Dios espera que nosotros lleguemos a hacer un juicio con Dios, y ya vamos a hacer el ejemplo de un juicio para que podamos explicarnos un poquito mejor. Y entonces, al tener
única y exclusivamente un listado de peticiones, muchas veces por eso no ocurre nada. Y yo quiero aprovechar también para decir algo. Muchas personas dicen que la oración es poderosa. Yo estaría un poco en desacuerdo con esa afirmación. Yo entiendo que el poderoso es Dios. Dios es el todopoderoso y que la oración es un vehículo para que nosotros entremos en juicio con Dios y eso active el poder de Dios en favor de nosotros. Por lo tanto, debemos de ir a Dios con la disposición de rendirnos ante Él, de agradecerle más que pedirle, de confesar nuestros pecados, de mejorar nuestro camino y sobre todo estar en una disposición a cambiar. Vamos a hacer un juicio bíblico entonces, y yo quisiera que usted, más que hacer un juicio bíblico, vamos a ver los elementos de un juicio bíblico. En primer lugar, tendríamos a Dios, Dios como el juez. Definitivamente la Biblia nos habla que Dios es un juez justo, pero tenemos que tener en cuenta, que un juez bíblico no es lo mismo que un juez humano y mucho menos del sistema judicial de la mayoría de nuestros países, en donde se puede prestar a cosas que no debiera, sino que la palabra juez, shofet, en hebreo, más que tener un juez que va a dictar sentencia, que sí la dicta, pero más que tener un juez que va a dictar una sentencia, ya sea favorable o desfavorable, se refiere a alguien que garantiza la justicia del proceso. ¿Por qué? Porque el segundo elemento de un juicio bíblico es la presencia del fiscal. Por supuesto, por eso entendemos que su nombre, el adversario, el Satán, se ajusta perfectamente a cómo se representa un juicio. Porque siendo este el acusador, el fiscal, él viene y presenta muchas pruebas, presenta verdades y mentiras, y Dios está diciendo, esta no va, esta no va, esta no va. Y lo único que puede presentarse ante un juicio con Dios, no se preocupe usted, es la verdad. Son las pruebas que Él va a admitir. Él no va a admitir las mentiras del acusador. Pero otra parte muy importante de la fiscalía, del fiscal acusador, es nuestro propio pecado también. Nuestro propio pecado habla en función de lo que hemos cometido. Y entonces tenemos a un juez que está desbaratando las mentiras del Satán, pero también tenemos nuestro propio desempeño que habla lo que nosotros mismos hemos dicho y que de acuerdo al pecado o los pecados que hayamos cometido, pues así son las penas que mereciéramos tener. Luego, por supuesto, estamos nosotros como los acusados, ¿verdad? Y una vez que entonces viene el juez y admite las pruebas que sí son verdad, ¿qué es lo que debiera ocurrir? ¿Qué es lo que debiera ocurrir? Estoy hablando de un juicio bíblico. Bueno, debiera de ocurrir que el responsable, el afectado, el acusado en este caso, se allanara a los cargos y dijera, sí, eso es cierto, yo he pecado en esto, esto y esto. Y cada vez que usted ora y cada vez que usted habla con Dios, que usted lo tenga consciente que está el juez, que está el acusador, y el acusador pues es el Satanás, pero también el pecado suyo propio, que es la evidencia de lo que usted ha quebrantado. ¿Y qué ha quebrantado? Pues la ley del Señor, la constitución de los cielos, el Abba, es lo que usted y yo hemos quebrantado. La Torá del Señor es lo que nosotros hemos pues roto, hemos pecado. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ese es el momento en donde el acusado debería entonces de empezar a confesar. Ahí es la oración. Ese es el papel de la oración. Que el acusado empiece a responder a los cargos y decir, sí, yo he pecado, perdón. Pero
según la Escritura, según la misma Constitución que yo mismo he roto, también allí dice que Dios mismo, o sea, el juez, murió por mis pecados. Pero para que eso me valga en cualquier juicio, yo debo de confesárselos a Él. Yo debo de pedirle a Él que me sustituya. Que Él sea la persona que tome la pena de lo que me tocaría a mí pagar. Y ahí nosotros tenemos la obra del Señor Jesús. Y yo le aseguro a usted que si usted empieza a cambiar su vida de oración para hacer más una entrada a un juicio, una confesión, poco a poco la lista de peticiones que usted pueda tener va a ir reduciéndose cada vez más. Porque Dios sabe lo que usted necesita incluso antes de que usted se lo pida. Esa es la belleza de lo que ahora estamos hablando, ¿verdad? La oración es entrar a un juicio con Dios. ¿Se vale pedir? Por supuesto. Pero yo le recomiendo algo. Hágalo después de que usted ha entrado en juicio, ha reflexionado, ha pedido perdón, recuerda sus pecados, los perdona y sale de ahí con la intención de cambiar, con la intención de hacer los ajustes necesarios para no volver a estar en esa posición que usted mismo se ha puesto. Y al salir de ello, usted verá cómo los impedimentos para que usted viva quieta y reposadamente se irán moviendo del lugar, ¿verdad? La oración tiene como función entonces que nosotros nos apropiemos de los cargos, los confesemos, pidamos perdón y encontremos el perdón de Dios. Ahora, esto es así para cualquier ser humano, pero el problema que nosotros tenemos aquí es que quien está orando no tiene pecado. Según vimos en la lectura de Marcos capítulo 1, versículo 35. Quien está orando allí no tiene pecado. Porque es Dios mismo el que ha venido a quitarnos del pecado. Entonces el reto que tenemos aquí es, si Jesús es Dios, ¿qué es lo que está reflexionando? ¿Por qué entrar en juicio si Él no tiene pecado? Y el punto de la oración es entrar en un juicio por el pecado mismo. Entonces debemos de entender a Jesús en dos funciones por las cuales Él estaba pidiéndole a Dios. Número uno, Él, habiendo venido subordinado a su propia palabra, a su propia constitución, a la propia escritura que está en los cielos, tenía momentos de consulta, de reflexión sobre su obra y su propio desempeño de lo que estaba escrito en él. Por ejemplo, en esos 40 días en donde el Señor es tentado y está avanzando, Él está teniendo una... Bueno, no podemos llegar a entender qué es lo que está ocurriendo, pero cuando el adversario se acerca a tentarle, le dice, ¿sabes qué? Si tú eres Dios, lo tienta como tentó a Adán y a Eva. No, es que ustedes podrían ser como Dios. Y Él está diciendo, yo te veo disminuido. No sé si eres Dios, estoy dudando que tú seas Dios. Pero si tú fueras Dios, entonces ningún elemento se te va a impedir. ¿Sabes qué? Háblale a las piedras porque tienes hambre, tienes 40 días de no comer. Y de esta manera tú vas a probarme a mí que eres Dios. ¿Qué le costaba a Jesús terminar su ayuno de esa manera? ¿Podría Él haber convertido las piedras en pan? Por supuesto, Él es Dios. Siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Lo que hizo fue despojarse de su gloria. Pero siendo Dios, Él definitivamente pudo cambiar la función del mineral en la piedra y darle una función que se convirtiera en pan. Pero no lo iba a hacer porque no estaba escrito. No lo había dejado escrito. Estaba escrito que iba a resucitar a los muertos. Estaba escrito que iba a resucitar a Lázaro. Estaba escrito que iba a abrir los ojos, que iba a sanar el Zaraat o
lepra, estaba escrito todo lo que él hizo, estaba escrito que iba a morir, estaba escrito que él era el Cordero de Dios para acercarnos a Dios mismo. Todo eso estaba escrito, pero que él volviera, convirtiera el pan, las rocas en pan, eso no estaba escrito, y por eso él pudo decir que no. ¿Por qué? Porque él tenía un radar, tenía una constancia, una comunicación constante con su Torah, con lo que él había dejado en los cielos, verificando cómo estaba su desempeño. Esa es la primera razón. La segunda razón es lo que en castellano nosotros entendemos como intercesión. Dios muchas veces está intercediendo por nosotros. Y esta función es muy bonita, muy explicada en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no quebranten la Torá, no pequen. Y si alguien quebranta la Torá, tenemos abogado, aquí la palabra es paracletos, para con la constitución de Dios, a el Mesías, Jehová salva, quien es el justo. Estoy leyendo la escritura con los significados de los nombres. Y aquí vemos el paquete completo. Entonces, el Abba es la palabra de Dios, es la constitución. Y para con la constitución que ha dicho, que ha pasado la factura de lo que nosotros hemos pecado, de lo que nosotros no hemos hecho, Jesús venía a ser un abogado. Ahora, la palabra paracletos, ese sí es un concepto griego que en Israel, unos 2 siglos antes del Mesías, se adopta como el de un abogado que previene, como un tipo de medicina preventiva. Y lo que está diciendo es que Dios mismo está actuando en ti para que no lo hagas, ¿verdad? Para que te defienda ante la Constitución, para que te defienda ante el reclamo justo de la Torá de que todos los que pecaron merecen la muerte y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy importante no leer este versículo en función de 2 personas, de un senior y un junior, porque se refiere, según lo hemos visto, siempre a un solo Dios, que es el que ha venido a salvarnos. Así que este abogado te aconseja, te asesora, conoce todas las legalidades para que tú no incurras en el desacato, en la desobediencia y evites los problemas. Esa figura es la figura que hemos descrito de Yehoshua HaMashiach. Jehová salva, para decirlo en Reina Valera, el ungido para la salvación de Jehová. Entonces Jesús está, mientras ora por nosotros, encontrando formas de ayudarnos a estar fuera de problemas. Esa es la función de intercesión que Dios tiene con respecto de nosotros. Muy bien. Vamos a leer entonces los otros 2 versículos de Mateo que habíamos dejado sin explicar. El siguiente es el Mateo capítulo 13, versículo 32. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en la que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, sino solo el Padre lo sabe. Y aquí, si lo leemos solamente en castellano sin saber lo que está ocurriendo, pues sí, ¿verdad? Estamos tentados a deducir que hay 2 personas acá. Pero realmente, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decirle a sus interlocutores? Porque hay demasiado lenguaje figurado en la Escritura y nosotros tenemos que aprender a entender cuándo es figurado, cuándo es literal. Y para ello el contexto nos ayuda mucho a entenderlo. En primer lugar, Jesús, según el contexto, si usted lo lee, le invito a leerlo después del estudio, está anunciando su segunda venida.
el retorno del Hijo del Hombre, el retorno del que viene a repartir la herencia de la salvación. Ahora sabemos que este título, el Hijo del Hombre, se refiere a Él mismo, a Dios mismo, a Dios Todopoderoso, en su calidad de repartidor de la herencia, y viene a completar la obra que, según Filipenses, todavía no está terminada, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel y justo para concluirla. Pero nosotros todavía nos corrompemos, todavía el pecado habita en nosotros, y esto será así hasta que Él mismo regrese en su segunda venida. Así que Él está hablando de esa venida, está anunciando de que va a verse en las nubes y va a reunir a quienes ha salvado, y de pronto les habla incluso de una parábola de la higuera, y al final de esa parábola de la higuera es donde Él pronuncia esta frase. ¿Saben qué? El día y la hora en que sucederá esto, nadie lo sabe. Pero nosotros tenemos que preguntarnos qué quería comunicarles Jesús. En primer lugar, porque Él dice que lo que lo sabe es el Abba, es decir, la palabra en los cielos, la Constitución, la Torá. Mucha de esa Torá, debo decir, nosotros la ignoramos porque no ha sido revelada, que está en los cielos. Este es uno de los conceptos que se registra en la eternidad, y que solo Él, Dios, lo sabe. Pero ¿quién viene? ¿Quién es el que va a regresar? Es Jesús mismo. Entonces tenemos que entender que si Él es el que va a regresar, no es que no lo sepa. Jesús está diciéndoles de una forma muy elegante que no les va a decir cuándo va a regresar. Más bien, Él está diciendo, esa función está reservada para el reino espiritual de los cielos, algo que ellos no iban a entender, para la escritura que todavía no ha sido revelada. Cuando yo esté en función de estar en los cielos, ahí es que eso es público. Ahora mismo yo no les puedo decir a ustedes. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto yo? Porque este es un lenguaje figurado y el contexto nos lo aclara. Siga leyendo, por favor, conmigo. Marcos 13:33. Quizás voy a releer Marcos 13:32. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Abba, la constitución de los cielos, lo sabe. Versículo 33. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. La venida del Hijo del repartidor de la herencia de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Ahora se los va a ilustrar. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer, y le dijo al portero que esperara su regreso. Y entonces repite, ustedes también deben de estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. ¿Quién es el amo de la casa? Es Jesús mismo. Él sí sabe cuándo va a regresar. Si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que les digo a todos, manténganse despiertos esperando en Él. Entonces la respuesta de Jesús de que ni el Hijo lo sabía es simple y sencillamente una forma muy elegante de decirles, no les voy a decir, porque si yo les digo, imagínese usted, esto ocurrió en el siglo I, y vamos a suponer que el Señor regresa en el año, porque no lo sabemos. No lo sabemos, y aprovecho para decirles que nadie lo sabe. Eso es algo que está en el mundo espiritual, en la Torá, que no se nos ha revelado y que Jesús está diciendo. Y hoy en día hay mucha gente que piensa que si estudia van a deducir la fecha. Eso es mentira. Y yo le digo a cualquiera de ustedes que me ve,
No se deje engañar por personas que pongan fechas, porque Jesús dijo que nadie lo sabe en el mundo físico. En el mundo físico nadie lo sabe. Por eso insistimos que el mensaje que Él quiere decir es: ustedes no se preocupen de eso, vivan la vida como que yo fuera a regresar mañana. ¿Qué hubiera pasado con los apóstoles si Él les dice: yo voy a regresar en el año 2327? Ellos están a 2300 años de que esto ocurra. Pues la tentación de vivir sin esperar el retorno del Señor y por ende sin el temor de Dios hubiera acabado con ellos. ¿Cómo lo hubieran absorbido? No lo hubieran absorbido. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nos lleva a decir: Dios no va a regresar todavía, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso no era el plan de Dios. No podemos vivir como querramos, porque no sabemos cuándo va a regresar. No ha regresado, pero Él prometió que lo iba a hacer, que Él regresaría. Entonces, la enseñanza que Él está tratando de comunicar allí, y eso es lo que tenemos que conectar, no es que Él no lo sepa, es que está escrito en los cielos. Él está acá abajo en su calidad de hijo, no se los va a decir. La enseñanza que tenemos que conectar aquí es que la intención de Dios en esto era que ellos tenían que vivir preparados, que tenían que velar. Muy bien. La última cita del día de hoy está en el capítulo 14 de Marcos, versículo 35. Yo le invito a que me acompañe a leer ahí. Dice: se adelantó un poco más y cayó en tierra, pidió en Hipalel, entrando en juicio, que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Jesús está su última noche antes de ser llevado al madero. Es ese momento en donde Él ha pedido el apoyo de sus más cercanos colaboradores y ellos se han dormido, lo han dejado solo y seguramente está atravesando la angustia. Jesús tenía que enfrentar la angustia de la muerte para poder vencer. Y este es probablemente el momento más difícil de la existencia de Dios. Y ahí está, enfrentando eso. Y entonces Él, en esa desesperación, en ese momento de angustia, se acerca y entra en un juicio. ¿Y qué dice? Abba, el Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y como leíamos ya en Hebreos, se acordará que Él vino a cumplir la voluntad que Él mismo está estableciendo. No es que está hablando con un ser independiente de Él y le está pidiendo: mira, no me trates tan mal. No, Él llegó a entrar en juicio en ese momento porque lo que Él está queriendo hacer y está pidiendo es: ¿será que hay alguna forma de que yo no muera? Y la Torá que está en los cielos, el Abba que está en los cielos, responde, y Él lo entendió: no, tú eres el corbán, tú eres la ofrenda, tú eres el cordero, tú has venido subordinado a esto, tienes que atravesarlo. La legalidad del asunto. A veces, y le pasó en la Biblia al rey Asuero queriendo beneficiar a Mardoqueo y Amán, él no podía quebrantar lo que él mismo había instituido. Jesús no iba a quebrantar lo que él mismo había instituido, porque él tenía que dar el ejemplo de la ley. Nos cuesta en nuestra cultura, muchas veces latinoamericana, porque a veces los que hacen las reglas son los primeros que las quebrantan. Pero en el caso del Señor, Él estableció su Torá, estableció el Abba en los cielos, y Él vino a obedecer eso. Pero aquí lo que está ocurriendo es que Él está consultando si hay otra manera. La respuesta es no. Por eso Él termina su oración diciendo: no, yo quiero hacer lo que dejé escrito. No quiero hacer lo que estoy sintiendo en este momento. Y terminó diciendo:
Muchas veces la voluntad de Dios pasa no por lo que sentimos, pasa siempre por lo que está escrito, por la Torá que Él ya estableció, que está en los cielos, pero que ahora está cercana a ti y que Él ha interpretado correctamente para que tú y yo vivamos quieta y reposadamente. Ya para cerrar, quisiera decir que es nuestra intención que estos estudios te bendigan y que cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos dispuestos a escuchar lo que tengas que decir y te invitamos a dejarlo, te invitamos a escribir en un mensaje privado, como prefieras hacerlo, pero nos gustaría mucho escuchar de ti. Vamos a orar para terminar este tiempo. ¿Qué decirte, Señor, con toda tu grandeza, con todo lo que tú eres? Más que nada llegamos aquí a agradecerte por el tiempo que nos has dado y a pedirte que nos ayudes a entrar en la dimensión de tu palabra, de tu Torá, de una manera que tú nos puedas limpiar, que limpies todo lo que no te agrada, que nos purifiques para que podamos vivir quieta y reposadamente. Bendigo y te pido que bendigas a cada uno de mis amigos virtuales que hoy comparten pantalla conmigo y que han escuchado este estudio. Que te reveles a nosotros, que nos ayudes a conocerte de la mejor manera posible, en el nombre que es sobre todo un nombre, en el nombre que no se puede comparar con algo, en el nombre de Yahushua, en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén. Muy bien, te agradezco mucho por sintonizarnos y quiero decirte que te esperamos nuevamente de hoy en 8 en un próximo estudio. Hasta pronto.